vamos a ir de inmediato con la palabra para el día de hoy. Por supuesto, saludando a todos aquellos hermanos que se nos suman a la transmisión. El mensaje de hoy se encuentra en Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, sinceridad. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que hemos leído. Queremos ser ministrados a través de tu Espíritu Santo, Señor, que seamos instruidos, que seamos dirigidos, porque tu palabra es eso lo que hace en nosotros. Nos guía, nos instruye, nos dirige cada día. Ayúdanos a poder ser dóciles, a poder tener esa humildad necesaria para poder oír la palabra y dejarnos instruir y moldear por ella. Padre, que tu Espíritu pueda guiar cada una de mis palabras y también pueda estar tocando cada corazón, para que seas tú, Señor amado, obrando en cada uno de los oyentes en este día. En el nombre maravilloso de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gracias damos al Señor por esta palabra maravillosa que se acaba de leer. La palabra siempre nos edifica, siempre nos instruye. Solamente es necesario que usted y yo nos dejemos moldear por ella. El tema de hoy lleva por título Sé ejemplo. Sé ejemplo. Ese es el tema de este día. Y es un mandato que se le da a Tito en este caso, de parte del apóstol Pablo, quien le escribe, pero que también es para nosotros este día. El ser ejemplo no es algo fácil, no es algo sencillo. Es podría ser incluso más sencillo, más fácil en esta hora poder decirle a usted qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que dice la palabra que tiene que hacer, cómo debe vivir, cómo debe conducirse. Eso es relativamente fácil. Lo difícil es ser ejemplo en esa misma palabra que estamos predicando, en esa misma palabra que estamos enseñando. Si vamos al pasaje, nosotros vamos a dar cuenta que incluso tiene aquí una connotación. Pablo, escribiéndole a Tito, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, exhórtales, enséñales, dice otra versión, a que vivan con sabiduría, a que se conduzcan sabiamente, también van a decir otras versiones, que viene a identificar más o menos lo mismo. Las versiones vienen a enriquecer ese contenido que se encuentra en el versículo. Y nos permite poder entender de mejor manera. Entonces, exhorta a los jóvenes, anima a los jóvenes, enséñale a los jóvenes a que vivan sabiamente, a que sean prudentes. Pero va a dar el mayor peso, lo va a dar en los versículos siguientes que vamos a leer enseguida. Pero antes necesitamos mencionar de que hoy y en muchas épocas de la historia, muchas veces la gente mayor, no sé si incluirme en esa, tengo 40, a lo mejor sí me puedo incluir. Los mayores muchas veces nos quejamos de la conducta de los más jóvenes. Unas conductas quizás irreverentes, conductas inapropiadas, alejadas de lo que nos dice este pasaje, de la prudencia, de la sabiduría, etc. Pero el apóstol Pablo no solamente le va a decir a Tito: ¿sabes qué? Tienes que decirle a los jóvenes que se tienen que portar bien. Tienes que decirle a los jóvenes que vivan en sabiduría, que vivan con prudencia. Sino que el apóstol Pablo le va a decir que para poder enseñarle a esos jóvenes a llevar una conducta distinta, a llevar esa conducta de sabiduría que se necesita, necesitamos ser ejemplo. De otra manera es imposible. De igual manera sucede en el hogar, de igual manera sucede con nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden muy poco de lo que nosotros decimos, más bien aprenden de lo que nosotros hacemos. Por eso que el ejemplo es realmente importante en todo aspecto de la sociedad, sobre todo en este núcleo más pequeño que es la familia, el cual Dios estableció desde los principios, desde los inicios. Cuando hago matrimonios, casi siempre hago referencia a que la familia se estableció antes
que las naciones, antes que los estados, antes que los pueblos, antes que la iglesia incluso, se estableció la familia, el matrimonio. Es por eso que es el núcleo más importante de la sociedad. Por eso que también vemos con preocupación cuando muchas veces hay leyes en nuestros países, en Latinoamérica, en el mundo entero en realidad, que atentan contra ese núcleo más importante, más pequeño de la sociedad, más antiguo de las sociedades, que es la familia, puesto que ahí es donde se forman. Es cierto, hay muchas cosas que se están discutiendo hoy y que son necesarias, que son importantes, que son relevantes, que son batallas que hay que dar. Pero muchas veces se justifica al delincuente, muchas veces se justifica esa conducta antisocial por causa de una familia ausente, por causa de padres ausentes, por causa de un sistema nefasto de cuidar a los niños, como es el Sename en nuestro país, que ha presentado tantos problemas, tantas irregularidades. Y dentro de eso muchas veces se culpa incluso también a la desigualdad, la pobreza. Y es cierto, son todos parte de un condimento, son todos parte de circunstancias que muchas veces ayudan y generan esa escena perfecta para que muchos de nuestros jóvenes terminen en la delincuencia, en el delito, en la drogadicción, etc. Pero no debemos perder el foco, porque el principal nicho de formación no es la escuela, no es la condición socioeconómica que pueda tener el individuo, sino que lo que va a determinar el accionar de ese individuo, de ese muchacho el día de mañana, es cuán bien se haga el trabajo en casa, se haga el trabajo en familia, porque puede haber mucha necesidad, pero si hay una buena formación, si hay padres presentes, o no solamente digamos padres presentes, porque lo hemos dicho, hay muchas formas de familia, y hay a veces abuelos que se hacen cargo de sus nietos, hay a veces tíos que se hacen cargo de sus sobrinos. Por supuesto que no es el ideal, pero gracias damos a Dios también porque en circunstancias muchas veces difíciles, extremas, incluso de padres separados muchas veces, hay uno que asume el rol y que lo hace con mucho esfuerzo, lo hace de buena manera, tratando de cubrir aquellas falencias que muchas veces se generan en el núcleo interno de la familia. Por eso que es importante, dentro de lo que estamos hablando en este día, es importante el ejemplo, porque nosotros podemos decirle a nuestros hijos, no digan garabatos. Si yo los digo, ligerito van a estar diciéndolo, porque ellos atienden más bien a nuestra conducta, atienden más bien al ejemplo que nosotros le damos que a lo que nosotros podemos decir. Vamos entonces con esta enseñanza de este día, cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, tienes que ser ejemplo. El versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Tito, tienes que ser ejemplo. ¿Cuál es la manera de enseñarle a los jóvenes a ser prudentes, a ser sabios, a ser sensatos? La mejor manera, el mejor camino, el único camino que trae buenos resultados es ser ejemplo. Y ser ejemplo es lo primero que dice en buenas obras. Como dicen otras traducciones, en conducta, en testimonio. En nuestra manera no de hablar, sino que en nuestra manera de vivir. San Francisco de Asís decía, predica, predica, predica. Y si es necesario, abre tu boca. Porque a veces somos buenos para predicar. Somos buenos para hablar. Somos buenos para decir lo que dice la Biblia, lo que dijo el pastor, la enseñanza que escuché el otro día. Pero qué tan buenos somos para vivir esas palabras. ¿Qué tan buenos somos para mostrar con nuestra conducta lo que decimos creer? Lamentablemente hay una dicotomía, hay una disociación entre muchas veces lo que decimos y lo que hacemos. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, Tito, enséñale a los jóvenes a ser sabios, a ser prudentes, pero no solo con tus palabras, sino que también con tu conducta, con tu accionar, con tu manera de vivir, con el testimonio. No quiero escaparme del tema,
Pero el Apocalipsis va a decir de que Jesucristo es el testigo fiel. ¿Y sabe por qué es un testigo fiel? Es un testigo, y la expresión griega para testigo en Apocalipsis es mártir. ¿Le suena parecido? Pero pastor, mártir no es una persona que se muere por una causa. Así es, Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, y ese fue el testigo fiel. Testificó hasta la muerte. En la iglesia primitiva era tan bien visto, era considerado una honra morir por la causa de Cristo. Y muchas veces en estos tiempos actuales que estamos viviendo, lo que menos queremos es morir por lo que enseñamos. Pero a veces, y también he escuchado esta frase que creo que es muy edificante, porque a veces estamos dispuestos a morir por algo o por alguien, pero a veces no estamos dispuestos a vivir por ese algo o por ese alguien. ¿Cuántos están dispuestos a vivir para nuestro Señor Jesucristo? Vivir para nuestro Señor Jesucristo será ser ese testigo fiel, que podamos vivir de acuerdo a los principios de su palabra hasta la muerte, hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta ahí vivir esa palabra que hemos escuchado, que hemos oído y que hemos anunciado, pero la vivimos. Ese es el verdadero testimonio, vivir las enseñanzas que hemos oído y que hemos dicho en algún momento. Por eso que el apóstol Pablo le va a decir a Tito, vive la palabra. Sé ejemplo en buenas obras, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en testimonio. No estoy diciendo tres cosas distintas, son sinónimos de lo mismo. En algunas traducciones utilizan algunas de estas expresiones para referirse a lo mismo. Debemos tener una conducta que se ajuste a la palabra de Dios. Debemos ser ejemplos en esa conducta y de esa manera va a poder cobrar sentido todo lo que nosotros podamos decir o enseñar. Y aquí nos vamos al segundo punto del mensaje del día de hoy, porque el apóstol Pablo le dice a Tito, sé ejemplo. Ya vimos que sé ejemplo en conducta o en testimonio, en buenas obras, como dice la versión Reina Valera, pero también dice, en la enseñanza, también debe ser ejemplo en la enseñanza. Pero ¿por qué el apóstol Pablo pone primero las buenas obras? ¿Por qué el apóstol pone primero el testimonio, la conducta? Porque es ahí donde comienza a cobrar sentido este otro aspecto donde tenemos que ser ejemplo, en la enseñanza. No debemos descuidar la enseñanza. Y si la enseñanza va de la mano con nuestra conducta, con nuestro testimonio, eso va a tener validez. Porque cuando usted y yo enseñamos a alguien o queremos corregir a alguien, incluso a nuestros hijos cuando los queremos corregir, si usted y yo no hemos mostrado conducta, ellos no van a recibir nuestra enseñanza. Por eso que la enseñanza debe ir de la mano de la conducta y el testimonio. Pero la enseñanza no es menos importante. A veces nosotros simplemente creemos o esperamos de que nuestros hijos puedan vivir de acuerdo a los principios divinos. Pero si no se los has enseñado, ¿cómo pretendes que así sea? Hay una tendencia en nuestra sociedad actual a dejar la responsabilidad a otros de nuestros deberes. Entonces, como decía un capítulo por ahí de unos monitos muy controversiales, cuando se postula a candidato dice, ¿por qué tienes que hacerlo tú si alguien lo puede hacer por ti? Y esa filosofía queda establecida en nuestra sociedad actual. Bueno, en esas caricaturas, en esos monitos, salió elegido, porque nadie quería asumir las responsabilidades, sino que querían que todos se las hicieran por ellos. Y así muchas veces nosotros somos con nuestros hijos. Vamos a la iglesia y los dejamos en la escuela dominical y esperamos que ahí a nuestros hijos se les instruya, que ahí a nuestros hijos se les predique la palabra, se les enseñe la palabra. He escuchado a padres cristianos reprender a sus hijos y decirles, ¿acaso no te han enseñado en la escuela dominical? Como que la responsabilidad primera de la enseñanza de la palabra sea de los profesores, de las tías, de los hermanos, no sé cómo le dicen en su congregación, a los que están a cargo de la enseñanza en la escuela dominical. La responsabilidad es tuya, papá. La responsabilidad es tuya, mamá. No le puedes endosar la responsabilidad a otro. Es cierto,
Es importante esa escuela dominical, es importante ese maestro, esa profesora de escuela dominical con sus enseñanzas. Claro que es importante, pero eso nunca debe reemplazar las enseñanzas que tú como padre debes dar. No es responsabilidad de otro. Otro no tiene que venir a hacerlo por ti, sino que tú tienes que abrazar la Escritura, estudiar la Escritura, aprender de ella y enseñarlas a tus hijos. Es su responsabilidad la enseñanza. Necesitamos ser ejemplo en conducta y en enseñanza. Es su responsabilidad enseñarle a sus hijos, enseñarle a los más jóvenes. A veces yo me meto en la pata de los caballos porque hay veces que no me aguanto. Y a veces tengo hasta cliente ahí, veo actitudes y a veces termino ahí entregando un consejo que no tengo por qué, la verdad. No tengo por qué, no debería tener por qué. Trato de hacerlo con respeto porque cualquiera un día me va a decir, ¿y usted qué se mete? Y en alguna medida tiene razón, porque la responsabilidad es de los padres. No es de las tías de la escuela dominical, no es de las profesoras. ¿Se ha fijado que a veces se escucha eso y se dice, bueno, ¿y usted no saluda? ¿Acaso en el colegio no le han enseñado eso? No, hermano querido. En el colegio no le están enseñando a los niños a saludar ni a ser respetuosos. En el colegio le están enseñando lenguaje, matemáticas, le están enseñando a conectarse ahora a través de los dispositivos electrónicos para tener sus clases online. No le están enseñando el respeto hacia los demás. Eso se lo tienes que enseñar tú, hermano. Eso se lo tienes que enseñar tú, hermana. No es responsabilidad de otro. Tú tienes que enseñárselo. Eres tú el responsable. Si tú eres su papá, si tú eres su mamá, eres tú el responsable. Podemos tener ayuda del tío, de la tía, del padrino, de la madrina, los que tienen padrino y madrina. Podemos tener ayuda de los abuelos que muchas veces nos ayudan con el cuidado y la formación de nuestros hijos. Y está bien recibir toda esa ayuda, pero la responsabilidad es tuya de hacer esa enseñanza. Sé ejemplo en conducta, en testimonio, pero también sé ejemplo en enseñanza. Y el último punto de la reflexión de esta palabra se encuentra también en el mismo versículo 7. Lo leemos nuevamente. Dice, vamos a leer del 6 en adelante. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, sabios, dijimos que dice otra versión, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, de conducta, de testimonio, en la enseñanza, mostrando integridad y sinceridad. Hay otras versiones que utilizan las palabras honradez, que utilizan también la palabra desinteresado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lamentablemente en nuestra sociedad actual, que no hacemos muchas veces, me voy a anclar de esta palabra, una de las traducciones, del desinterés, de ser desinteresado. El apóstol Pablo le dice a Tito, haz las cosas sin interés. Sabe que a veces somos tan interesados. No hacemos algo si no hay un beneficio para nosotros. En la expresión tan folclórica y tan común que a veces se escucha por ahí frente a distintas circunstancias. ¿Y qué gano yo? ¿Cómo voy yo ahí? Y a veces vienen acompañada de expresiones como esta. Porque lamentablemente hay quienes no hacen nada si no traen consigo un beneficio directo, personal. Entonces el apóstol Pablo le dice, sé ejemplo en buenas obras, en conducta, sé ejemplo en la enseñanza, pero también sé ejemplo en honestidad, en integridad, en honradez, en no hacer todas las cosas por un interés personal. Es triste muchas veces porque incluso dentro de ambientes cristianos, se da de que hacemos cosas, si es que yo figuro, si es que mi nombre sale en la lista, si es que me voy a sentar ahí donde van a ir los personajes importantes de la actividad. Y no debe ser así, no debe ser así, no debe ser que si yo soy parte de, apoyo, si no, no apoyo, como dijo un pastor, y así vamos de pollo en pollo. Porque es triste que muchas veces ese concepto mundanal de interés propio esté presente muchas veces entre los creyentes. Usted tiene que ser ejemplo. Usted tiene que hacer las cosas desinteresadamente. Recuerde que el Señor es justo y Él sabrá recompensar en su justa medida, en su justo tiempo. El Señor no es deudor de nadie.
El Señor no es deudor de nadie. Me encanta el libro de Malaquías cuando dice: no hay quien apague y encienda la luz en mi casa, en mi altar, que no tenga su recompensa. Si tú has hecho algo por el servicio cristiano, si tú has hecho algo por algún hermano, por alguna hermana, si tú has hecho alguna obra de caridad, si tú has servido a Cristo y a la iglesia, a la congregación, no esperes recompensa de las personas, no esperes recompensa de los demás. Mira hacia el cielo, porque tu recompensa viene del Señor, tu recompensa viene del cielo, porque el Señor no es deudor de nadie. Pero no nos debemos mover por interés, no nos debemos mover, a ver si hago esto, ¿qué gano con hacer esto? No te muevas de esa manera. Sé honesto, sé honrado, sé desinteresado, porque el Señor sabrá recompensar, sabrá recompensar. La palabra del Señor, y con esto voy terminando, el Señor Jesucristo va a decir: el que quiera ganar su vida, la perderá. Mas el que esté dispuesto a perderla por causa de mi nombre, ese la ganará. A veces nosotros estamos preocupados de ganar nuestra vida, de ganar nuestra salvación, de ganarnos un mérito. ¿Se acuerda cuando se nos decía: me gané una perlita para la corona? Y ahí andamos pendientes de las perlitas. Oiga, que no me vaya a robar la hermana la perlita, si hasta el hermano le hablé yo de Cristo. Andamos pendientes de las perlitas. No debe ser así nuestra conducta, sino que nuestra conducta debe ser desinteresada. Porque cuando nosotros buscamos el bien personal, lo más probable es que no lo alcancemos, es que no lo logremos. Puedo decir como testimonio personal que cuando no buscamos honra, que cuando trabajamos desinteresadamente, la bendición llega, el reconocimiento llega, porque Dios es justo. Pero también he visto gente pendiente de buscar el reconocimiento en todo lo que hace, y parece que el reconocimiento no llega, no llega. Por eso debemos movernos desinteresadamente, y en esto tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de honestidad, de honradez, de integridad, como lo dice este pasaje, de sinceridad. Y eso nos habla de la integridad. Nos habla de que usted y yo estamos viviendo la palabra a un nivel más excelente, a un nivel más elevado. No solamente porque estamos cumpliendo lo que dice tal o cual mandamiento, tal o cual palabra en la Escritura, sino que nos estamos moviendo, no solamente estamos haciendo lo correcto, sino que además nuestro corazón tiene las motivaciones correctas. Cuando usted y yo somos honestos, cuando usted y yo hacemos las cosas desinteresadamente, tenemos las motivaciones correctas. Y eso es el mejor ejemplo que sus hijos pueden tener. Para mí, como líder de la iglesia, dentro del liderazgo de la iglesia, para mí, el moverme con integridad, el moverme con honestidad, eso va a permitir de que mi palabra, que la enseñanza que entrego, que viene del Señor, por supuesto, no es mía, simplemente soy un portavoz de ella, pero pueda hacer eco en las personas. Y hará eco cuando yo pueda vivir en integridad, pueda vivir en honestidad. Es tiempo de ser ejemplo. No es tiempo solamente de mirar la sociedad actual, de mirar a nuestros hijos, de mirar a los jóvenes y decir esto está mal, todo está mal, sino que también es tiempo de poder autoevaluarnos y reflexionar y considerar si realmente esos jóvenes a los que quizás estamos criticando, si estamos siendo ejemplos para ellos, como la palabra nos manda, o estamos en deuda. A lo mejor estamos en deuda en conducta y en testimonio. A lo mejor estamos en deuda con nuestros hijos en ser ejemplo de conducta. A lo mejor estamos en deuda con nuestros hijos también en ser ejemplo en conducta y también en la enseñanza. A veces nos desligamos y decimos, bueno, que otros le enseñen, pero la responsabilidad es suya. Y por supuesto, necesitamos necesariamente ser ejemplo en transparencia, en honestidad, en sinceridad. Si no, nuestras palabras no tendrán eco, no harán eco en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Es tiempo de ser ejemplo. De esa manera, la palabra va a calar hondo en las personas y la enseñanza va a quedar arraigada en el corazón, porque verán en usted que usted vive lo que enseña.
Espero esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes.